Hola, mi nombre es Sara Isabela Salas Farfán de séptimo del Colegio UNICAP. En este video voy a explicarles el circuito del semáforo. Y para este circuito utilicé los siguientes componentes. Un temporizador de 555, dos LEDs, cuatro resistencias, dos de 220 ohmios, una de 6.8 kiloohmios y una de 33 kiloohmios. Fuente de alimentación de 9 voltios, un condensador o capacitor, un protoboard y cable de conexión. En este circuito me basé en el diagrama esquemático donde utilicé el protoboard de Cochrane. Este es un circuito que se enciende y se apaga constantemente, creando una especie de parpadeo. Esto significa que la salida del circuito cambia de encendido a apagado, luego de apagado y encendido, y así sucesivamente, como el tic-tac de un reloj. Este tipo de circuito, el encendido y el apagado, ocurre sin necesidad de que alguien presione un botón. Sucede automáticamente. Para entenderlo más, es como si tuviéramos un temporizador que funciona como una especie de interruptor automático. Este temporizador 555 se puede programar para alternar entre encendido y apagado después de ciertos periodos de tiempo. De forma continua, aquí es donde entran en juego las resistencias y el condensador o capacitor en el circuito. Ellos determinan cuánto tiempo estarán encendido o apagado el temporizador. El temporizador de 555 alterna entre los estados alto y bajo, causando que el LED 1 y el LED 2 se enciendan de forma intermitente. El condensador capacitor, que es como una pequeña batería temporal, comienza a cargarse cuando se enciende el circuito. Es el que hace que el circuito se encienda y se apague continuamente. En el caso del circuito del semáforo, cada vez que el temporizador cambia de estado, uno de los LEDs se enciende mientras el otro se apaga, y viceversa. Esto simula el parpadeo alternado de un semáforo. A medida que el condensador capacitor se, se carga, el voltaje que acumula va aumentando. Cuando el voltaje del condensador capacitor alcanza un cierto nivel, el temporizador de 555 detecta esto y cambia el estado del circuito a apagado. En ese momento el condensador o capacitor empieza a descargarse. Mientras se descarga el condensador o capacitor, el temporizador mantiene el circuito en el estado de apagado. Cuando el voltaje del condensador o capacitor baja lo suficiente, el temporizador cambia nuevamente a encendido y el proceso vuelve a comenzar. Este ciclo de carga y descarga del condensador o capacitor es lo que hace que el circuito se encienda y se apague continuamente. Para ajustar la velocidad del parpadeo o la frecuencia en un circuito estable con el temporizador 555, solo necesitamos cambiar los valores de las resistencias 6.8 y 33 kiloohmios y el condensador o capacitor. Estos componentes determinan cuánto tiempo pasa entre cada encendido y apagado. Si aumentamos los valores de la resistencia 6.8 kiloohmios y 33 kiloohmios, el tiempo que el circuito se queda encendido y apagado será más largo, haciendo que el parpadeo sea más lento. Y si reducimos los valores, el tiempo de encendido y apagado será más corto, haciendo que el parpadeo sea más rápido si usamos un condensador o capacitor con más capacidad, por ejemplo, de 100 UF. El condensador tardará más en cargarse y descargarse, lo que hace que el parpadeo sea más lento. Si usas un condensador con menos capacidad, por ejemplo de 10 UF, el condensador se carga y carga más rápido, haciendo que el parpadeo sea más rápido. En cuanto a los LED 1 y 2 están conectados a la salida del temporizador pin 3 a través de las resistencias de 220 ohmios. Los LEDs están conectados en polaridad opuesta cuando la salida del 500
del 555 es alta. Positiva. El LED 2 se enciende porque está polarizado directamente. El LED 1 permanece apagado porque está polarizado inversamente. Cuando la salida del 555 es baja, la situación se invierte. El LED 1 se enciende y el LED 2 se apaga. Cada resistencia limita la corriente que pasa por el LED para evitar que se queme. La corriente total que sale del pin 3 del temporizador 555 se divide entre las dos ramas de las LED dependiendo de cuál esté encendido. Cuando un LED está encendido, la corriente fluye por esa rama mientras que la otra no conduce corriente. El temporizador 555 genera pulsos que controlan los LEDs en polaridad opuesta. Gracias.